Mis hermanos, vamos a ver entonces, y continuamos estudiando, como iglesia estamos estudiando el Evangelio de Mateo, versículo por versículo, de manera expositiva. ¿Qué es de manera expositiva? Queremos que la Biblia hable y no que el predicador ponga las bases, sino que la base sea la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos viendo texto por texto. Y hoy vamos a ver un tema que se llama un regalo no comprendido, basado en Mateo 26, del 6 al 13. Entonces, si lo quieren buscar en sus Biblias o si lo quieren ver en la pantalla, que lo voy a poner a continuación, de las dos formas está muy, muy bien. ¿Ya lo tenemos? Y dice así Mateo 26, del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Muy bien, entonces tenemos un relato en el cual el antecedente inmediato es que ya habían hecho otro complot para matar a Jesús. Y ya estaba todo listo, iba a comenzar la fiesta de la Pascua. Iban a prender a Jesús y luego crucificarlo. Ese era el consejo que tenían los judíos para con Jesucristo. Y como dijo bien y atinadamente mi hermano Gabriel, que fue el que dirigió, cuando leyó Colosenses, Jesús es Dios. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que creó todas las cosas. Es el Dios omnipotente. Es el Dios eterno. No hay otro Dios como Él. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Eso creemos nosotros y confiamos en que esto es. A este Dios que vino en carne al mundo, que vino a una misión muy particular, lo querían matar. Lo querían prender y lo querían sacrificar. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de matar a Jesús según el pueblo? No precisamente todo el pueblo judío, según los dirigentes judíos. ¿Cuál era su objetivo? Que un hombre muriera, uno, en vez de todo el pueblo. Porque si oían que había una rebelión, entonces todo Roma, el poderío romano se iba a ir en contra de los judíos que habitaban en Jerusalén y en otros lugares, pero principalmente en Jerusalén, porque en ese tiempo era el centro religioso y sigue siendo el centro religioso del mundo. Actualmente hay 3 religiones grandes ahí en Jerusalén: judíos, musulmanes y cristianos. Entonces, a Jesús, al Dios Todopoderoso, lo quieren atacar. Lo quieren matar. Claro, sin saber que es Dios. Bien. Este mismo relato, hermanos, lo complementa perfectamente bien otros 2 relatos de los evangelios, en los cuales quiero que los leamos para tener una comprensión más clara de lo que vamos a hablar. Porque Mateo y Marcos
hacen un paréntesis en la cronología. Porque si leímos anteriormente, cuando decidieron prender a Jesús, en los versículos anteriores, dice que faltaban 2 días para la Pascua, 2 días. Cuando leamos Juan, dice que faltaban 6. ¿Qué pasó? ¿La Biblia se contradice? En ninguna manera. Y ahorita lo vamos a ver. Vámonos por favor a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Dice así la Escritura. Versión Reina Valera, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Ahí está el relato en el evangelio de Marcos. Ahora nos vamos al evangelio de Juan. Y aquí, si se dan cuenta, ya dio unos detalles más Marcos, que ahorita los vamos a ver sin ningún problema. Y ustedes se preguntarán: ¿quién era esa mujer? Bueno, también quiero comentarles que se da un relato muy semejante en Lucas. No me acuerdo si es capítulo 7 o es capítulo 9, donde llega una mujer y también enjuga sus pies con un perfume. Ese es otro relato. Estaba en otro lugar, fue otro tiempo, fue otra casa y fue otra persona. ¿De acuerdo? Ese lo hacemos a un lado. No tiene nada que ver con esto. O sea, a Jesús le ungieron los pies con perfume 2 veces. 2 veces. ¿De acuerdo? Estamos viendo la segunda, en la cual lo relata Mateo, Marcos y ahora Juan. Juan capítulo 12, desde el versículo 1. Y aquí ya vamos a ver algunos datos más. De hecho, vamos a ver el nombre de la persona que hizo esto. Vean cómo los evangelios se van complementando de manera excelente. Por eso son 4 evangelios. Muchos se preguntarán: ¿por qué 4 evangelios? Y una de las respuestas es: en el Antiguo Testamento, para que el dicho de una persona constara, era por 2 o 3 testigos. Pues Dios nos dejó 4. 4 evangelios para poder cerciorarnos de que lo que Jesús dijo era verdad. ¿Listos? 6 días antes de la Pascua. 6 días. ¿Qué pasó aquí? Sencillo, ya para que no lo estemos pensando. Mateo no es cronológico. Mateo agarra un paréntesis y se acuerda de este relato y lo pone ahí. ¿Me explico? No es cronológico. En cambio, Juan sí. Juan da más detalle. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces el pasaje inmediato fue: Lázaro, ven fuera, denle de comer, porque lleva 4 días sin comer. Y entonces la reunión era en honor a Lázaro.
Imagínense estar comiendo con un ex muerto. Pues todo el mundo quería ver si comía, ¿no? Si no le hacía daño las carnitas que iban a comer. Dice, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Qué extraño, ¿verdad? Marta, la afanada, ¿sí? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces, ¿quién? María. Ya nos dan el nombre de la mujer que ungió los pies a Jesús. María de Betania. Porque hay tantas Marías, ¿sí? Que hay que saber distinguir cuál es. A esta la vamos a conocer como María de Betania, o María, la hermana de Lázaro, o María, la hermana de Marta. ¿Sí? Acordémonos de una cosa. Jesús y los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, eran muy íntimos, eran muy amigos. Jesús, la única vez que lloró por Lázaro, porque vio cómo María estaba conmovida por la muerte de su hermano. Lean el relato anterior. Correcto, continuamos. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo, más o menos 500 mililitros, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas. ¿Y quién era ese Judas? Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan no dudó al escribir, dijo, Judas Iscariote, porque había otro Judas. No, Judas había muchos, pero en particular Judas Iscariote. Y ahorita va a dar unas características más de este Judas. El que le había de entregar, porque no fue, diciendo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué pasaje tan hermoso, que ahorita nos vamos a identificar con algunas partes del mismo. Entonces vamos a desglosar algunos detalles que vienen en Marcos y que no vienen en Mateo, y que vamos a ver en Juan y que no vienen tampoco en Mateo. Número 1, si los tenemos ya en cuenta, vamos a continuar con el relato de manera más sencilla. Marcos nos dice que estaba sentado a la mesa. Hermanos, en ese tiempo no se sentaban en sillas como las que tenemos aquí. Se sentaban en una mesa que daba más o menos por la rodilla y se inclinaban y sus pies estaban hacia afuera. Eso ya no lo han representado aquí para saber cómo se sentaban en esa época, ¿sí? Estaban sentados a la mesa, nos dice Marcos. El perfume era de nardo. El nardo lo traían de las regiones del Himalaya. Era una flor que solamente se daba ahí. Entonces era carísimo. Por lo tanto, el transporte tenía que ser en una vasija hermética para que no perdiera el olor. El transportarlo desde el Himalaya hasta Jerusalén era de por sí muy costoso. Y luego dice que era nardo puro, era esencia de nardo, y que además era muy apreciado. De hecho, nada más los reyes lo tenían. Fíjense la visión de María. El costo era de 300 denarios. Y se cree que un denario era el salario diario de un jornalero. Hice la cuenta y en México, según el salario mínimo, más o menos este perfume costaría 50,000 pesos. Aproximadamente 50,000 pesos. ¿Por qué? Si son 300 denarios, 300 por el salario mínimo, ¿sí? Nos da más o menos 50,000 pesos mexicanos. ¿Y qué más hacían? Murmuraban contra la mujer.
Ahora, una cosa es cierta, María de Betania es un gran ejemplo de una mujer perseverante que no se avergonzaba del Señor. Porque a María ya la habían callado anteriormente. María, cada vez que iba al Señor Jesucristo, ella iba a sus pies a escucharle, a estar atenta a lo que decía el Señor. Así como están todos ustedes ahorita, así estaba María, atenta. No pensaba en la olla de frijoles, no pensaba con quién voy a comer, no pensaba cómo se van a ir, no pensaba en el calor. No pensaba en eso, pensaba estar a los pies del Señor para aprender, para escuchar. ¿Y quién la reprendió? Marta. Señor, ¿qué no tienes cuidado de mi hermana que nomás está ahí echadota sin hacer nada? A ver, Marta del mundo, levanten la mano. Ah, ¿verdad? Ahora sí ya no hay ninguna Marta. ¿Cuáles son aquellas Martas? ¿Sí? Que ahorita están pensando, ¿y qué voy a hacer de comer? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y a dónde vamos a ir? Martas, no se afanen. Afán habrá diario. Pero tenía al Señor Jesucristo. María era una mujer sumamente espiritual. Ella sabía lo que tenía enfrente. Y dice, no voy a desperdiciar mi tiempo y voy a estar con el Maestro. Fíjense, no solamente hay Martas, hay Martos. También habemos Martos. ¿A poco no? Estoy muy ocupado, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro. Y no vamos a la mejor porción, que es el Señor Jesucristo. Entonces a Marta ya la habían reprendido. Marta ya había reprendido a María. ¿Y cuánto más la vuelven a reprender? ¿Se acuerdan cuando fue a visitar a Lázaro? Y María llegó a los pies del Señor cuando llegó a Betania. Dijo, Señor, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto, ¿no? Entonces María estaba llorando. Pero siempre María acudía en sus problemas a Jesús. Esa es una primera enseñanza, hermanos. La devoción de María de Betania debe de ser un ejemplo para todos y para todas. No solo para mujeres, para hombres también. Ese es un gran ejemplo, el de María. ¿Qué otros detalles nos da ahora Juan? Juan 12 del 1 al 8 dice que eran 6 días antes de la Pascua, ya lo expliqué. Estaba con Lázaro, Marta y María. Entonces ya nos dan nombres de otras personas. Ahora, ¿en casa de quién estaban? De Simón, el ex leproso. Porque si fuera leproso, Jesús no entraría ahí, ni nadie entraría ahí, porque había leyes para los leprosos. Ellos no podían juntarse con la gente, debían de traer campanitas sonando y gritando leproso, 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 porque la lepra es contagiosa. Digo es porque no se ha extinguido. La lepra todavía existe en algunas regiones de México. Entonces, se cree que este Simón fue uno de los que Jesús sanó. Uno de los leprosos que Jesús sanó. Y como agradecimiento dices, ven Señor, vamos a ofrecerle a Lázaro y a ti una gran cena. Ya dijimos que era una libra de perfume, que eran aproximadamente 500 mililitros. Dice que ungió los pies de Jesús. Y en los evangelios dice que ungió la cabeza. También esto es muy sencillo de comentar. En la forma en que estaba sentado Jesús, obviamente que primero comenzó con la cabeza a ungirle, se le fue resbalando el perfume hasta dar con los pies. Y así ungió todo su cuerpo. Dice, lo enjugó con sus cabellos. Este relato es muy interesante y de mucha enseñanza. Para enjugarle los pies, enjuagarle los pies, secarle los pies a Jesús con el perfume, ella tuvo que, el cabello se lo tuvo que haber soltado. Y era vergonzoso que una mujer se soltara el pelo en esa época. No era bien visto.
a María no le importó. María dijo, Él es mi Señor y yo hago por Él todo. Hermanos, ¿cuántas veces le tememos al ridículo por adorar a nuestro Señor Jesucristo? Y ella no tuvo temor. La otra parte de la Biblia dice que la gloria de la mujer es su cabello. Entonces María glorificó a nuestro Señor Jesucristo con su cabello. Eso es hermoso. Luego dice que la casa se llenó de perfume, obviamente. Si derramó 500 mililitros, medio litro de aceite puro de nardo, la casa se llenó de perfume. Y además nos dice que Judas era ladrón y sustraía dinero de la bolsa. Todos estos detalles nos los dan Marcos y Juan. Por lo tanto, ya estamos listos, ya tenemos más datos para seguir entendiendo más el pasaje. Y ahora nos vamos al versículo 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, ya sabemos qué mujer es, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Ya sabemos qué perfume es y ya sabemos qué precio tenía ese perfume. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado él a la mesa. Hermanos, una enseñanza muy grande para todos nosotros. No hay mejor lugar que estar ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es humillados, esto es en oración y esto es estar en adoración. Yo sé que nos tenemos que apurar, que nos tenemos que afanar, que tenemos que hacer algunas cosas, pero detengámonos un poco. ¿Estamos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos adorándole a Él como se le tiene que adorar? Por otro lado, el amor a Jesús es la fuente de adoración y la medida del servicio divino que se convierte en el instrumento de una creciente comprensión de los planes de Dios. A ver, va de nuevo. Cuando tú estás ante los pies de Jesucristo, vas a aprender a orar, vas a aprender a entender los planes de Dios y vas a estar en el centro de su voluntad. ¿Por qué lo digo? Hermano, honestamente, hermano, hermana, ¿cómo toman las decisiones? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Con mi inteligencia? ¿Con mi pensamiento? ¿Con un volado? ¿Con mi mejor amigo? ¿O te vas a los pies del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Tú sabes qué decisiones vas a tomar. Tú sabes lo que implica ir para allá o ir para acá. ¿Estás ante los pies del Señor? Tú sabes que tienes que cambiar de trabajo, de casa. Tú sabes o tienes la duda de con quién te vas a casar. Estamos ante los pies del Señor para solicitarle que nos enseñe y nos guíe. ¿O estamos como Marta, nada más proveyendo para el diario vivir y no para la eternidad? Tú sabes, hermano, qué decisión tienes que tomar. Tú sabes a quién tienes que perdonar. Y luego, ¿le has entregado al Señor lo más costoso que tienes? ¿Qué hizo María? No sé para qué tenía ese perfumito antes de conocer a Jesús. Un perfume de 50,000 pesos. Seguramente lo iba a regalar en una boda o poco a poco se lo iba a ir poniendo. Ella no escatimó. Ella agarró todo el frasco, lo rompió y no dudó en ungir a su Señor. Hermano, hermana, ¿estás dudando darle todo tu tiempo al Señor?
bienes ya se los entregaste al Señor, no un hablador que está aquí en la plataforma diciendo denme su dinero para que viva de él. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿tu casa es del Señor? Es decir, cuando se necesita un hospedaje, ¿tu casa es del Señor o es tu casa? Aquí nadie entra. Aquí nadie ensucia mi sala. Aquí nadie come en mi carro, porque mi carro es el aposento alto y el lugar santísimo. Nadie toca mi auto. Ese auto, ¿estás dispuesto a dárselo al Señor? Tu tiempo de devocional, tu tiempo de estudio, tu tiempo de venir aquí a la iglesia, ¿estamos dispuestos a dárselo al Señor o hay cosas más importantes? Digo, no es por criticar ni nada, pero parece que el servicio empieza a las 10, debe terminar a las 12. Pues ya están viendo 12 y cuarto para las 12 y ya están parando para irse. Hermano, párate con calma. Adora al Señor con calma. Si las personas que te vas a recibir en casa no entienden que tú estás adorando a Dios, si no lo entienden, pues testifícales o díselo, porque no estás escogiendo la mejor parte, ya estás apurado para irte, para ver el partido. Hermanos, hubo ocasiones en que nos pidieron que cambiáramos el servicio porque iba a jugar la bendita selección que no ha pasado al quinto partido o el cuarto, no sé cuál, porque iba a jugar. Eso no es escoger la mejor parte. Ya va a haber la repetición de que va a perder. ¿Me explico? O estás viendo tu celular y estás viendo el partido, o si ya te felicitaron en tu cumpleaños. Digo, ya cada quien, esto ya es muy personal, pero a lo mejor hay una reunión y es tu cumpleaños, y como es tu cumpleaños, pues hay fiesta nacional. Y ya no vienes a la iglesia o al estudio porque es tu cumpleaños. ¡Ay, qué lindo! Va a ser recordado todo el mundo de que es tu cumpleaños. Hermano, tenías una responsabilidad ante el Señor. Yo todavía no entiendo eso del cumpleaños, faltar, porque no, mi idiosincrasia es otra. Pero si ya tienes un compromiso con Dios, es un compromiso con el Señor. Veamos a María. Cuando te pase algo así, acuérdate de María. Quebró el frasco de perfume de 50,000 pesos. Hermano, ¿qué harías ahorita con 50,000 pesos? ¿Verdad que haríamos algunas cosas? Nos ayudarían mucho en este momento. Pero ella no escatimó, lo quebró y se lo puso a su Señor. María, que por eso el Señor Jesucristo, me adelanto, dijo, recuérdenla. Porque hermanos, vean los evangelios, ¿cuántos regalos recibió el Señor Jesucristo? Los magos que le trajeron oro, incienso y mirra. Y de ahí la otra mujer que le dio perfume. Y de ahí este regalo. Muy pocos regalos le dieron a nuestro Señor. ¿Qué regalo le podrías dar tú? Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. María era la clase de mujer tranquila y contemplativa. Ella estaba observando a su Señor y escuchaba todo lo que decía. Tan escuchaba que me voy a adelantar un poquito. Ella entendió antes que sus discípulos que Él iba a su muerte. El Señor Jesucristo así lo interpreta. Y si lo interpreta el Señor Jesucristo es totalmente verdad. Continuamos y dice, ahora el versículo 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres.
El Evangelio de Juan ya nos dice quién fue. Judas Iscariote, ladrón. Juan no se detiene y dice su nombre y sus características. Pero dice que al verlo esto los discípulos se enojaron. Se enojaron. Por eso el tema de hoy se llama el regalo no comprendido. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has hecho tú un servicio al Señor y los de tu casa no te comprenden? Que te vienes a un estudio, que vienes a la iglesia, que vienes a barrer, que vienes a hacer algo aquí y te dicen, ¿otra vez de fanático en tu iglesia? Y se enojan contigo y no entienden la razón por la cual tú haces las cosas. Luego ni yo me comprendo y voy a desahogar mi corazón. Luego digo, ¿para qué hago todo eso si nadie lo entiende? Si nadie lo comprende. Pero eso son puras emociones mundanas traídas a una mente perversa que es la mía. Porque la gloria debe ser para Dios. Cuando comprendí que la gloria era para Dios, pues no me importa lo que digan los demás, estoy sirviendo a mi Señor. María no le importó. María se quitó todos esos prejuicios para adorar a su Señor. Hermano, hermana, estamos adorando al Señor Jesús sin prejuicios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y estamos dando lo mejor de nosotros, ¿o no? ¿O no? Hermanos, hay una estadística a nivel mundial que dice que el 20% de la iglesia es la que trabaja en algún ministerio. ¿En dónde estamos? ¿Eres del 20 o eres del 80? Ven, te invito a que seamos del 20. Que nos caiga el 20. ¿Sí? Porque la mies es mucha y los obreros muy pocos. Dice, orad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y yo estoy muy seguro que muchos de aquí quieren en realidad servir al Señor con todo su corazón. No duden en decirlo, no duden en comentarlo, que así lo haremos. Muy bien, pero ¿en qué vamos? En este ladroncillo llamado Judas. Y Judas aparentemente da una razón humanitaria, lógica, y dijo, ¿por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? ¡Ay, qué tierno! ¿Cuánto tiempo le pudieron haber durado los 50,000 pesos? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo un servicio social, pero nos estamos olvidando de la adoración al Señor? Peor aún, sus motivos no eran esos. Judas quería sustraer de los 50,000 pesos mínimo el 10%, se lo quería llevar para él. Porque dice que lo sustraía de la bolsa, y la bolsa que llevaban era una bolsa más o menos de un flautín, que no cabía mucho. ¿De qué vivían los apóstoles? Vivían de las limosnas, de las ofrendas, así dice el Evangelio de Lucas, de lo que le daban algunas mujeres. Y por otro lado, mis hermanos, si hay alguien que reivindica el papel de la mujer, se llama Jesucristo. Jesucristo le da el papel a la mujer que se merece. ¿Cuál es? Hija de Dios, imagen de Dios, no menor y no mayor al hombre. En esos tiempos era una maldición haber nacido mujer. Oraban para que no naciera mujer, porque la mujer les hacía perder dinero, porque se tenía que casar y tenían que dar una dote. La mujer era una carga.
De hecho, hasta en algunas culturas era permitido que en cuanto naciera vieran el sexo de la mujer y la pudieran matar en ese momento, porque decían, no nos va a servir de nada, va. Y así crecieron muchas culturas. Los romanos, los griegos, eso hacían. ¿Y bajo qué imperio estaban? Bajo los imperios romanos. Y Jesucristo puso a la mujer donde es. La corona de la creación. El que haya esposa, haya el bien. Es el verdadero valor que Dios le pone a las damas. ¿Quiénes fueron las damas que fueron a ver primero? Pues ya dije, ¿verdad? ¿Quiénes fueron primero a ver el cuerpo resucitado de Jesucristo? Mujeres. La mujer tiene un precio tremendo aún dentro de la iglesia. Son trabajadoras, oran al Señor, apoyan, ayudan, son una fuerza de trabajo increíble. Y Jesucristo así las puso, tal cual. Y Jesucristo la defendió. Bueno, ya vimos la intención de este Judas. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Jesucristo? Versículos 10 y 11. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Jesús defendiendo a María. Eso es hermoso. Otra vez la defendía a María. Qué hermoso que nuestro Señor nos defienda. Dice, ¿por qué la molestáis? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Vuelvo a insistir, lean los evangelios. ¿Cuántas buenas obras a Jesús le hicieron? Muy pocas. Más bien lo querían matar, porque era enemigo de los religiosos. O los religiosos lo hicieron enemigo, más bien. Vean esta sentencia, mis hermanos luchadores sociales. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Un candidato que diga, voy a combatir la pobreza, que lea los evangelios. Pobres siempre va a haber. Siempre. Por más que los combatas, siempre va a haber pobres. Pobres porque quieren, en primer lugar, y pobres porque el sistema no ayuda. Y Jesucristo así lo dijo. Que la ayuda social, está buena, después lo dijo en Juan. Dice, después ayúdenles. Pero de ahí se toman una teología que se llama la teología de la liberación, que trabajó mucho en Latinoamérica y sigue trabajando, que dice, lo importante no es la vida espiritual, lo importante es darle de comer a la gente, lo importante es darle agua, techo, sustento. Porque si cambias el entorno del hombre, se va a volver bueno y va a ayudar a la sociedad. Falacia, una vil falacia. Eso no existe. Por eso cuando leemos las Escrituras vamos a tener un entendimiento más pleno, aún de cosas políticas. Pobres siempre habrá. La declaración de Jesús además constituye una ilustración de la necesidad de diferenciar en la vida personal entre las cosas que son importantes y las cosas que son imperativas. Eso es digno de tomar muy, muy en cuenta. ¿Hay que ayudar a los demás? Sí. Pero la adoración a Dios es primero. Primero adora con tu corazón y luego ayudamos. Por último, la segunda respuesta del maestro, versículos 12 y 13. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta, es decir, la mujer, ha hecho para memoria de ella. Evidentemente María había comprendido de manera íntima y profunda lo relacionado al Señor, cosa que no hicieron sus discípulos. ¿Se acuerdan? Jesús anunció su muerte 1, 2, y en una de esas Pedro que le dijo, no Señor, no te acontezca eso. Jesús lo reprende y le dice,
quítate delante de mí, Satanás. Primero hace su declaración de que él es el Mesías, luego le dice que Satanás lo está utilizando. María había comprendido porque ella había estado atenta a lo que Jesús decía. Hermanos, ¿estamos atentos a lo que Jesús dice? Y Jesús interpreta de la siguiente manera: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme. ¿Para dónde? Para la sepultura. Todo lo que pensaba María hacer, Jesús lo sabía. Ahora, acuérdense cómo fue la muerte de nuestro Señor. El día que fue crucificado, ya estaban a punto de dar las 6 de la tarde y que empezaba la Pascua. Y ya no podían tener un cadáver colgado. Entonces les iban a quebrar las piernas para que cayera el cuerpo y muriera, su corazón explotara. A Jesús no le fue necesario que le quebraran las piernas, murió, pero fue sepultado de manera muy rápida, de tal manera que no fue preparado. No fue preparado, porque fue muy rápido. Lo llevaron a un sepulcro nuevo y ahí lo pusieron. Acuérdense de este detalle, hermanos. ¿A qué iban las mujeres al sepulcro? ¿A qué? A preparar el cuerpo. A eso iban. Porque los judíos no embalsamaban como los egipcios, sino lo preparaban, lo envolvían para que estuviera, entre una mejor presentación. Y ella llevaban todas las especias. Pero llegaron y, ya no está. El Señor resucitó. ¿Y saben qué? Ya estaba preparado. María lo preparó. María tuvo la visión de preparar a su Señor porque ella había entendido que iba a morir. Hermanos, ¿a ese grado de intimidad conocemos el plan de Dios? Lo que te está pasando en tu vida, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, aquella parte en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, ¿lo estás entendiendo con ojos espirituales o con ojos carnales? ¿Sí me explico? María sabía que su maestro iba a morir. Hizo algo al respecto. Sabía que iba a pasar algo. Nosotros, en las pruebas que estamos teniendo en nuestra vida diaria, ¿estamos conscientes de lo que nos está pasando? ¿Lo vemos con ojos espirituales? Creemos lo que dice Romanos 8:28, y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tiene un propósito: ser semejantes a Jesucristo. Esa enfermedad que te está pasando, esa falta de dinero que tenemos, esa lucha emocional que te corroe todos los lunes de la mañana y dices, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Porque sí, a mí me pasa. Ya no, pero me pasa. Señor, ¿por qué hiciste los lunes? Esos lunes, ¿verdad? Son terribles. Joven, mañana tienes examen. ¿Cómo te da emocionalmente? Tienes que ir a ver a tu jefe. Y no hablo de tu papá ni de tu mamá. Tienes que ir a ver a tu jefe o a tu jefa, que son difíciles de soportar. Y dices, ya quiero cambiar de trabajo. ¿Has pensado por qué tienes esos jefes? Ese papá, esa mamá, esa suegra. No se van hoy las suegras limpias, ¿Por qué tengo estos hijos de mi vida?
que antes chiquitos no daban problema y ahora son un problema andando. Cada paso que dan. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es muy sencilla, hermano, pero no la queremos escuchar. A ver, ahorita estás ante los pies del Señor, escucha la respuesta. Escúchala. Porque Dios te quiere hacer semejante a su Hijo Jesucristo. Quiere que formes el carácter de Cristo en ti. Y si no son por las pruebas, no hay otra manera. No la hay. Así que ya no renieguen. Jóvenes, cuando les den la comida a su familia, gracias a Dios, no digan otra vez lo mismo o pura verdura. Gloria a Dios que tienen comida, que tienen sustento, que tenemos sustento. Hermanos, ¿cómo están viviendo en Ucrania en este momento? Aún los mismos rusos y otros países más que están en guerra. Todo eso nos ayuda para bien. María lo sabía. María tenía una conducta altamente espiritual. Y luego el Señor Jesucristo le da este mensaje a María. Fíjense el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, número 1, ojo, el Señor Jesucristo predijo, porque Él es profeta y de los mejores, el mejor, que este evangelio iba a ser propagado. Todavía no había evangelio. Y Él de manera profética dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ¿en dónde? En todas las etnias, en todo el mundo. Él sabía que se iba a propagar el evangelio en todo el mundo. ¿Habían visto ese detalle? Jesucristo profetizó que iba a ser predicado el evangelio a todas las naciones. Muy bien, dice, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Te recordamos, María. Estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo, que te recordáramos. Te recordamos tu fe, la fe de María. Bueno, no quiero hablar como si me estuviera escuchando, quién sabe si me está escuchando. Pero cuando estemos con ella, le voy a decir, María, ¿qué crees? Sí, hablamos de ti. Para recordarla. Hermanos, ¿cómo nos gustaría que fuéramos recordados? ¿Como Judas? ¿Como el ladrón? ¿Como el que sustraía? ¿Qué hizo Judas? Quitó, escuchen bien, ¿cuántos Judas sabemos aquí? Quitó la mira en Jesús y la puso, entre comillas, con los pobres. ¿Ya vieron? María no dejó de ver a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ya vieron? Y Judas no. Judas trató de quitar la mira en Jesús. ¿Cómo quién reaccionaremos? ¿Como María o como Judas? Fuerte, ¿no? Fuerte. Conclusión. El Señor Jesús merece el mejor regalo y al parecer solo 2 veces en su vida recibió regalos. La verdadera adoración está íntimamente relacionada con nuestra cercanía con Jesús y al valor que le damos a nuestra relación con Él. ¿Estamos valorando nuestra relación con Él o no? Nuestra devoción a Jesús no puede estar supeditada a lo que consideramos más valioso en nuestra vida. No puede ser así. Nosotros debemos darle más valor aún a Jesús que a lo más valioso que tenemos. Hermanos aquí, la verdad. No lo digan porque nos podemos quemar bien feo. Amamos más el sueño en ocasiones, ¿verdad? Otro ratito. O amamos la comida, ¿no? Y descuidamos el tiempo con el Señor. O amamos más a Moloc. Bien, tengo 2 Moloc. Jóvenes saben de lo que hablo. ¿Cuánto tiempo se pasa uno aquí?
Aplicación. ¿Qué le estamos ofreciendo a Jesús para demostrarle que le adoramos? A ver, hermano, ¿qué le estamos ofreciendo? Y yo ya no hablo de dinero. Está bien, ya voy. Y no hablemos de dinero. Estoy hablando de tu tiempo, de tus gustos. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿La familia? ¿Posesiones? ¿Trabajo? ¿Estudios? ¿Tiempo? ¿Tu apariencia física? ¿Tu cónyuge? ¿Diversiones? ¿Celular? ¿Redes sociales? Etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos dispuestos a entregarle lo más valioso que tenemos a Jesús con el propósito de demostrarle nuestra devoción? ¿Como María? ¿Estamos dispuestos a quebrar ese perfume de mucho precio? Ese perfume puede ser tu orgullo, nuestra vanidad, nuestra comodidad. Meditemos en ello.